Cápsula educativa número 4. Espacio y tiempos narrativos. El espacio es el lugar donde transcurren los hechos y acciones relatadas dentro de un texto. Para empezar, chicos, recordar que hay 3 tipos de espacio. El primero es el físico, que es el lugar donde ocurren los acontecimientos y puede ser abierto o cerrado. En este caso, chicos, por ejemplo, si hablamos de la Caperucita Roja, podría ser el bosque, la casa de la abuelita o la casa de la Caperucita cuando la mandan con la cesta a dejar la comida a la abuelita. Psicológico es el ambiente emocional que envuelve a los personajes y las acciones. Esto puede ser, chicos, en base a los grupos de personajes que están hablando de un tema determinado, o puede ser también la mente de un personaje. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les comenté la historia de Juan Pablo Castel? Aquel hombre que se obsesiona con una mujer y que luego de esa obsesión empieza a pensar cómo puede matarla, ¿ya? Todo eso sería como un espacio psicológico. Espacio social, que es el entorno histórico, cultural, económico y social, etc. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de un espacio social cuando en la historia se muestra algún tipo de jerarquía, por ejemplo, gente rica, gente pobre, gente de pueblo, etc. El tiempo dentro de la historia o el género narrativo es aquel que tiene el valor de adquirir si puede ser real o imaginario. En este caso, hablamos de tiempo real cuando es cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Se mantiene los hechos de la historia, es lineal. Por ejemplo, Caperucita Roja, que comienza en el inicio, cuando la envían a dejar la canasta, luego va donde la abuelita, ¿cierto? En camino se encuentra con el lobo, y así sucesivamente. Pasan los hechos de forma ordenada. Imaginario es cuando se crean rupturas en la historia, ¿ya? Por lo tanto, no presenta un orden cronológico y hace que se presenten nuevas alternativas. Tiempos en la narración se puede dar de 3 maneras distintas, y esto va a ser la forma en la que se presentan los hechos. Primero, el tiempo de la historia, el cual es de forma lógica y ordenada, muestra los hechos de principio a fin. Tiempo del relato es cuando los hechos se presentan de manera desordenada en la historia, que quiere decir puede comenzar por el final, pasar al inicio y luego terminar en el centro. O del centro pasar al final y luego al inicio. Ya está desordenada. Tiempo de referencia histórico, aquí es cuando el texto es escrito dentro de un contexto social y cultural y que se basa en eso. Por ejemplo, Ana Fran, ¿cierto? Ana Fran fue escrito dentro del periodo de guerras, entonces todo lo que tiene que ver con su diario de vida es acerca de lo que está viviendo. Además, hay formas en las que se puede contar la historia. En este caso vamos a encontrar el orden lineal y cronológico, que también se llama ad hoc, que es del principio a fin con un orden natural sobre los hechos. Comienzo en media res, que es cuando comienza del punto centro de la historia, en este caso puede ser el conflicto. Y comienzo in extrema res cuando el relato comienza del final y retrocede de forma lenta para conocer cómo fue que llegaron a ese punto de la historia. También vamos a encontrar estos elementos del tiempo, por ejemplo, la anacronía, que es cuando se añade una ruptura temporal en la narración y que rompe el orden cronológico de la historia. ¿Ya? En este caso vamos a encontrar el flashback, que es volver al pasado de una forma breve a buscar o obtener un recuerdo de algo que haya sucedido. Raconto, que también es volver al pasado, pero de manera mucho más extenso, que se utiliza por lo general para introducir un personaje o explicar algo que sirva para ese momento en la historia. Y bueno,
Tenemos la prolepsis, que es la manifestación de manera repentina, ¿cierto? Que es ir al futuro. Pero por lo general igual es un momento corto, ¿ya? Se ve como una premonición sobre algo que va a pasar. Y bueno, mis niños, eso es lo que se puede comentar acerca de los tiempos y de los espacios. Recordar que los espacios son aquellos lugares donde transcurre la historia, psicológico, físico y social. Tiempos de la historia, tiempo en cómo o cómo el texto va jugando con las ideas de cómo poder mostrar los acontecimientos o cómo poder recordar o introducir personajes, ¿cierto? En este caso, recordar, ¿cierto? Tiempo de la historia, tiempo lineal, tiempo que no se altera, tiempo del relato, tiempo desordenado y tiempo de referencia histórica, algo que haya sucedido y que el autor del texto se haya enfocado netamente en eso para poder crear su historia. Y bueno, mis niños, esta es la cápsula número 5. Insisto, cualquier duda o consulta lo dejan en los comentarios.